Buen día. Quiero primero agradecer a los organizadores y también a la gente de la Universidad de la República. Para mí es muy lindo estar acá, me siento como en casa. Mi presentación va a ser esta. Yo lo que voy a tratar de contarles es lo que ocurrió en la Argentina, en el noreste de la Argentina, en los últimos 20 años, definir algunos conceptos de los sistemas silvopastoriles como nosotros los encaramos, los manejos que estamos realizando y después hacer algunos comentarios sobre los gases de efecto invernadero en estos sistemas. Mi actividad profesional la desarrollo en ese círculo, en los campos que están en ese círculo. Ahí están marcadas las forestaciones que están en el noreste de Corrientes y de Misiones, y una parte del Paraguay donde también estamos trabajando con sistemas silvopastoriles con eucalipto. Vengo del movimiento CREA en la Argentina, estoy en el grupo CREA Tierra Colorada en Misiones y Corrientes, y en el CREA Paraguay, que tiene 15 miembros que están comenzando, como aquí en el Uruguay, también con los sistemas silvopastoriles. Y este es nuestro lema. Nosotros creemos que compartir es la forma más rápida de crecer. Siempre consideramos que cada uno tiene un punto de vista de acuerdo a donde esté, o al lugar donde esté, o de acuerdo a su percepción. Y en los silvopastoriles se trata de eso también. No todos tenemos la verdad, todos los sistemas silvopastoriles pueden ser vistos de distintos lugares y también tienen que ser aceptados, porque lo peor que podemos caer es en un fundamentalismo. La pregunta de siempre en los ganaderos en nuestra región era, bueno, ¿qué producían? Si cría y recría, todos los sistemas que hay de producción de carne. Con esto, en nuestro grupo CREA desarrollamos 11 sistemas diferentes de producción de carne que incluían la cría, recría y terminación y corrales en distintas combinaciones. Y estas eran las preguntas que todos los años tratábamos de resolver cuando queríamos hacer la evaluación de nuestra gestión económica. ¿Quién ganaba más? El que tiene mayor escala, el que pone más capital, el que tiene más capital circulante, el que dedica más tiempo, o anteriormente, ¿quién produce más? El que hace más invernada, el que mejor compra, el que mejor vende. Todos estos interrogantes tratamos de contestarnos, pero siempre desde el punto de vista ganadero. ¿Dónde se ganaba más? Si en la producción, si en la venta, el que vendía mejor, el que compraba mejor insumos. En realidad, en este cuadro que poco se va a ver, pero el promedio está en colorado, nosotros tenemos la evolución en los últimos 16 años de las gestiones económicas de campos que tengan dentro de nuestro grupo CREA solo cría, invernada, ciclo completo, recría, cría más recría y el promedio. Y como verán, el promedio no dista mucho entre las distintas actividades. Dicho esto, la conclusión que sacamos es que no importa lo que hagamos, sino lo que tenemos que hacer es lo mejor que podamos hacer, y lo que nuestro campo tenga, sobre lo que nuestro campo tenga mayor aptitud. Es así que empezamos a desarrollar sistemas silvopastoriles con pinos, con eucaliptos, y ahora en una tercera etapa, que ya dejamos de ser ganaderos, fuimos silvopastoriles, estamos entrando en la etapa de ser productores de yerba mate. Esta fue la gran amenaza que sufrimos en nuestro sector. Nosotros tuvimos, no sé si anda el verde. Esta era la cría que nosotros desarrollamos principalmente, y fue muy agredida por la agricultura, por la sojización de Buenos Aires, que nos empujaba tratando de arrendar nuestros campos, y también el ingreso de forestaciones con grandes empresas que vinieron a hacer planteos de celulosa a nuestra región. Eso acorraló a nuestra ganadería y provocó el aumento desmesurado del precio de la tierra. Nos quedaban dos opciones: o vendíamos y nos íbamos a hacer cría al sur de Corrientes con valores menores de tierra y mejores producciones, o entrábamos en el negocio silvopastoril. Estas son las imágenes del ganado que tenemos en nuestra zona, unas bellas Brangus coloradas o Braford, gente que es muy diestra en el manejo del ganado y que es reconocida a nivel nacional. Y lo que buscamos era que, al dicho que dice que el árbol no nos tape el bosque, nosotros lo que queríamos es que el bosque no nos tape el árbol, de manera tal de que podamos desarrollar sistemas que integren al árbol en los sistemas de producción. Nosotros queríamos tener un sistema en el cual continuemos con la vaca, y eso
lo hacíamos con esta definición sencilla de los sistemas silvopastoriles. Yo quisiera un poquito de agua, si puede ser. Que integre, entonces, intencionalmente, y ahí está la palabra intencionalmente, gracias. La palabra intencionalmente es porque tiene que estar una decisión manifiesta de incorporar a los árboles. No ir a largar vacas en forestaciones para que coman el pasto que está en las calles. Bueno, esto voy a pasar. En Corrientes hoy tiene 500.000 hectáreas forestadas y 5.740.000 de ganadería. Y dentro de las 500.000 hectáreas forestadas, el 10%, 50.000 hectáreas ya tienen sistemas silvopastoriles. O sea, lo que nosotros estamos planificando es que a nivel provincial, la provincia de Corrientes vaya aumentando las hectáreas forestadas sin disminuir las hectáreas ganaderas. Esa complementación es la que creemos que es la que da validez y estabilidad a los planes de cada provincia. Esta ley, la 25080, fue la que incorporó muchísimas ventajas, subsidiaban la producción forestal, y el mayor crecimiento que tuvimos fue cuando esto funcionaba. Plantábamos y nos devolvían el dinero, podábamos y nos daban el dinero, y de esa manera pudimos crecer desde el ambiente ganadero. La pregunta fundamental, y es la única que tendría que ser contestada para implementar un sistema silvopastoril, es si queremos tener la vaca. Si nosotros queremos tener la vaca, la solución es el sistema silvopastoril. Si estamos en duda o no es indiferente tener o no la ganadería, ahí sí ya podríamos hacer un análisis económico como el que presentó Adriana, bueno, donde evaluamos cuál es la rentabilidad del capital, el uso del suelo, el cambio de uso del suelo. Pero en realidad, cuando nosotros decimos que queremos seguir siendo ganaderos y queremos entrar en el negocio forestal, el modelo es el sistema silvopastoril. Y ahí empezamos después, bueno, juntos o separados. Cuando nosotros tenemos que analizar la incorporación de árboles en los predios ganaderos y no nos interesa tener vaca, puede ser que juntos sea un mejor negocio que tener un sector con forestaciones y un sector con ganadería. De eso podemos dar fe y muchos ejemplos en nuestra zona. Estas serían las preguntas más importantes, pero la que creo que es definitiva es si tiene posibilidad de invertir su dinero a largo plazo. Cuando nosotros le proponemos a un ganadero que entre en un manejo de sistemas silvopastoriles, que invierta en árboles, y si ese productor no tiene capacidad financiera, lo único que estamos haciendo es generar un fracaso, porque esa persona necesita el dinero, su capital circulante para poder vivir, y la forestación, la gran desventaja que tiene es la inmovilización del capital. Después, por supuesto, si la aptitud de la tierra es agrícola, que ustedes tienen muy buen ordenamiento territorial aquí en el Uruguay, la ubicación con respecto a las industrias, y sí, también uno tiene actitudes que prefiere la diversificación antes que la especialización. ¿Y qué es lo que nos genera? La primera presentación estuvo muy buena, ya me ahorró un montón de pasos, pero las ventajas son que tenemos ingreso a corto, mediano y largo plazo, disminuimos mucho los riesgos, hoy lo estamos viviendo eso. Prorrateamos los gastos fijos, hicimos mejor uso del suelo, generamos más puestos de trabajo, y algo que todavía cuando ideamos los sistemas silvopastoriles, cuando diseñamos, mejor dicho, los sistemas silvopastoriles en nuestra región, no le damos mucha importancia a la parte ambiental. Hoy vemos que estamos teniendo ventajas en esa parte también. La caja chica es la que vamos a tener con la ganadería y la caja de ahorro con la forestación. Este es el concepto del ingeniero Santiago Lacorte que nos daba un norte para siempre estar tratando de buscar ese equilibrio entre estas dos actividades. ¿Con qué lo hacemos? Con pino taeda, muy difícil, es un enemigo de los sistemas silvopastoriles, ramas por todos lados, cuanto más los raleamos, más ramas tira, es muy difícil de tener un sistema silvopastoril con pino taeda. El pino Elioti, muy amigable a los sistemas silvopastoriles, sobre todo en los campos bajos. El pino híbrido de Elioti con caribea, el pino ideal para hacer sistemas silvopastoriles. El eucalipto, primero decíamos que no se podía, hoy vemos que está una forestación ahí. Ese chiquito, ahí soy yo, fíjese el porte de los árboles,
Es ideal hacer sistemas silvopastoriles con eucaliptos. Otras imágenes, Grevillea robusta, muy linda planta para hacer sistemas silvopastoriles, es muy translúcida, deja entrar mucha luz, tiene problemas de comercialización. El pino, que es el Araucaria angustifolia, el pino Paraná del norte de Misiones y del Brasil, muy difícil también para hacer sistemas silvopastoriles, no le gusta la competencia de las pasturas y las bajas densidades, las estamos descartando, tenemos bastante mortandad con estas plantas. No sé qué pasó, pero bueno, tenemos con Paraíso y con Kiri. No sé, bueno, no hay problema. ¿Cuáles son los motivos para hacer sistemas silvopastoriles? Nosotros ahora voy a denunciar cuáles fueron los 13 motivos que detectamos para realizar sistemas silvopastoriles. El primero era aumentar la superficie forestal dentro de una empresa que estaba diversificada. Una empresa que era forestal y tenía que ir aumentando su superficie con forestaciones, pero no quería dejar de ser ganadera, la manera de hacerlo era, como dije en la introducción, era a través de un sistema silvopastoril. La segunda, y que yo considero que fue la que promovió la mayor cantidad de sistemas silvopastoriles, que en total entre las dos provincias, entre Misiones y Corrientes, hoy estamos en 80.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles según el INTA, es aprovechar la promoción del Estado. Nosotros como ganaderos, cuando recuperamos nuestro capital invertido, nos animamos a forestar más y a plantar, introduciéndonos en un mundo que desconocíamos al principio, que era el mundo forestal. Por otra parte, eso fue muy sencillo porque en nuestra zona existían las forestaciones y existía la ganadería, entonces juntar esos dos mundos fue muy sencillo porque ya existían viveros, contratistas forestales, ganaderos, veterinarios, ingenieros forestales. El tercer motivo para hacer un silvopastoril fue el crecimiento patrimonial. Muchas empresas apostaban a tener un capital mayor para evitar o afrontar, mejor dicho, sucesiones o divisiones familiares futuras. Entonces, a través de un aumento del patrimonio con las forestaciones, que en algunos casos vale más hoy la forestación que la tierra, nuestros suelos valen entre $2.500 y $3.000. Entonces hoy con ese patrimonio forestal se puede dividir y una parte de la familia llevarse las forestaciones y otra parte quedarse con la tierra. Se ve que son incompatibles las figuras, pero concentrémonos en que las dos siguientes son complementar actividades o diversificar actividades. Aquellas empresas que buscaban estos y eran ganaderos a través de la incorporación de la forestación cumplían estos dos objetivos. El negocio forestal, se utilizaba la ganadería para financiar gastos anuales. Entonces, lo importante aquí era producir madera. Como les decía, en nuestra zona una producción forestal quintuplica el margen bruto anual de una producción ganadera. Entonces, un motivo era, queríamos entrar en el negocio forestal, pero querían continuar con la actividad ganadera para financiarse. Entonces, los sistemas silvopastoriles fueron una opción. El negocio forestal sin perder tradición ganadera. Nosotros tenemos una gran tradición, al igual que el uruguayo, en ganadería. Nos gustan los caballos, nos gusta conservar los vientres que vienen de hace muchos años con una gran selección genética, y queríamos entrar en el negocio forestal, pero no queríamos dejar la ganadería por nuestras culturas. Bueno, los silvopastoriles nos permitían eso. También ahí tenemos pastizales que tenemos que preservarlo porque son de alto valor de conservación, y en los pastizales de Corrientes, en el bioma Pampa también de ustedes y de Río Grande do Sul, hacer sistemas silvopastoriles nos permitía no modificar esos pastizales. También otros motivos era generar trabajo para el personal por falta de escala productiva. Cuando teníamos campo muy chiquito y queríamos hacer sistemas silvopastoriles, queríamos entrar en la forestación o darle más trabajo a nuestro personal, hacíamos sistemas silvopastoriles. Permitían también el punto 10 que socios de la empresa pongan capital en nuestra empresa ganadera a través de los árboles, para incrementar, bueno, primero darle participación a más gente de nuestra familia y después incrementar la carga, hacer un mejor uso de los suelos. Y lo que nunca tuvimos fue la posibilidad de plantar, nadie plantó para dar
confort a los animales. Esa es una deuda pendiente en nuestra zona, ni tampoco hay muy pocos casos de gente de ganaderos que no tenían dinero para forestar y arrendaron sus campos a terceros para hacer sistemas silvopastoriles y continuar con su ganadería. Los manejos, raleos y podas, son necesarios para cualquier manejo forestal, y vaya coincidencia que los raleos que producen madera gruesa y las podas, madera de calidad libre de nudos, las dos generan mayor cantidad de luz, o sea que estas son dos prácticas que están directamente asociadas a los sistemas silvopastoriles. Sistemas silvopastoriles que no tengan podas y raleos o bajas densidades, va a ser muy difícil que puedan ser exitosos. Durante ese tiempo desarrollamos bastante manuales de procedimientos, con las normas que teníamos que seguir. Esto es importante porque de entrada nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a producir y tratamos de no desviarnos mucho de eso, y a medida que iban surgiendo los problemas volvíamos a juntarnos a analizar. El INTA hacía toda su experiencia, pero siempre a través de tener escrito. Las podas, desarrollamos sistemas de poda con varias herramientas, pero es un punto importante dentro de los silvopastoriles, producir madera de calidad, y lo demuestra este dibujo, donde ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con los sistemas silvopastoriles producimos menos madera, y eso es cierto. Eso, no traten de competir en producción de madera. Nosotros siempre vamos a producir menos madera que un sistema de manejo forestal tradicional porque tenemos menos árboles. Compensamos en que la proporción de madera de mejor calidad, que es la madera basal, que es la madera gruesa, que es la madera podada, tenemos casi un 100% más que en un manejo forestal tradicional. Entonces nosotros vamos a producir un 30 a 40% menos de madera que un sistema forestal tradicional, pero vamos a producir un 100% más de la madera que más vale. Utilizamos, y vi que ustedes ya tienen también simuladores forestales que nos permiten ver cómo va a ser la evolución futura de nuestras forestaciones, el sombreamiento. Ahí venía un ejemplo de sombreamiento de cómo se iba cubriendo, me van a tener que creer. Métodos indirectos para la luz. Tratamos de tener no el ojo, porque al principio pensábamos que éramos expertos en determinar el nivel de sombreamiento de las forestaciones mirando. Cuando empezamos a utilizar los septómetros vimos que errábamos muchísimo. Tratamos de que los monitoreos sean anuales o próximos al momento que se están por cerrar, y teniendo mucho énfasis en que hay una gran relación entre el número de árboles, 100 árboles con 46 centímetros en forestaciones que dejamos con 900 plantas, y el diámetro promedio era de 27 centímetros. No hay que tenerle miedo a bajar las densidades, que el crecimiento diamétrico compensa. Modelos productivos, tenemos muchísimos modelos productivos en cuanto al producto y al destino que le vamos a dar, a la cantidad de raleos, y eso lo tenemos, tratamos de tener sistemas muy flexibles. Podemos comenzar con altas densidades buscando postes y después cambiarnos a madera de calidad. Tratamos también de jugar con las dos especies, con pino y eucalipto. En la Argentina todavía existe un buen mercado para el pino para exportación a Estados Unidos. Trabajamos con matrices de decisión, donde tenemos en cuenta desde el material genético, los turnos de cortes, si vamos a hacer podas o no, cuál van a ser nuestros mercados, si vamos a hacer con contratistas o por administración, para poder determinar cuál es el mejor uso del ganadero. Y casi nunca el porcentaje de ocupación ganadera es menos al 30% de la superficie total, con lo cual no le tengan miedo. Si tienen capital y quieren irse a un sistema forestal puro, no tengan miedo de que desaparezca la vaca, porque la vaca puede pastorear los momentos donde había pasto o las calles, pero hay que tener un buen planeamiento, que hoy con las imágenes satelitales es muy fácil saber qué porcentaje del campo va a ser utilizado. En nuestra experiencia, que nunca, cuando hicimos todos estos cálculos, que no los están pudiendo ver bien ustedes, nunca tuvimos menos del 30% para pastoreo del ganado. Las configuraciones que usamos, distintas configuraciones. Esto es el sistema tradicional de monte de reparo desde el Uruguay. El pastoreo de las forestaciones, que también se utiliza mucho en el Uruguay, que se foresta y se pastorea mientras haya pasto aquí en los entrelineos y en las calles.
Las plantaciones con raleos intensos, que también es la primera forestación que nosotros hicimos en silvopastoriles, eran plantar más separado, a 10, a 7, a 5 metros los líneos y hacer muchos raleos. Y el sistema que estamos utilizando actualmente, que son los líneos apareados. Hacer 2 líneos, dejar un callejón, 2 líneos y otro callejón. ¿Por qué? Porque de esta manera, con esta configuración de líneos apareados, nos permitió llegar al turno de corte con casi el doble de árboles y pasto que con esto haciendo raleos. Cuando hacíamos raleo en este sistema, terminábamos con 100 árboles por hectárea o 60 árboles por hectárea para tener pasto. En cambio aquí teníamos 200 plantas por hectárea al turno de corte y teníamos todavía disponibilidad forrajera. La disminución de la densidad de plantación es un proceso que tiene que ser abordado gradualmente. Nosotros estamos trabajando con densidades iniciales en los silvopastoriles de 500 plantas por hectárea en el pino y 260 en los eucaliptos. Puede ser una barbaridad para el que está iniciándose en la forestación. Yo creo que es un proceso que hay que ir viendo, hay que ir mejorando, hay que ir teniendo mejores plantaciones, mejores materiales genéticos, cuidados de hormigas, controles de malezas, y a medida que va transcurriendo eso, uno se va animando a disminuir la densidad. Lo peor que le puede pasar a un forestador silvopastoril es tener que perder receptividad de su ganado por no poder hacer un raleo, por no tener mercado para esa madera fina. Eso lo aprendimos, como decimos allá, por nuestro cuero. Entonces hoy nosotros ya plantamos directamente la densidad casi final y sin raleos comerciales intermedios. ¿Por qué? Porque cada vez es más mecanizada la labor y cada vez cuesta más ubicar esa madera fina y cada vez cuesta más mantener los caminos. Entonces, cuando hacemos el costo final de todo lo que gastamos, resulta que ese raleo lo gastamos en sobreprecio de cosecha y en arreglo de caminos. Usamos el Shade Motion, que es para simular cuál va a ser el sombreamiento. Estos son ejemplos de qué hacemos mientras tanto, mientras tenemos los callejones. El mayor costo que tienen los sistemas silvopastoriles es el tiempo que transcurre entre que plantamos y que ingresa el ganado. Ahí podemos hacer estos rollos, podemos hacer agricultura. En nuestra zona no es muy agrícola, así que cuando hacemos agricultura, lo único que lo hacemos para reserva forrajera de los animales que suplementamos durante el primer invierno, sobre todo las vaquillonas. Hacemos maíz y aprovechamos para implantar pastos que se extiendan por guías, como este pasto bermuda. Tenemos muy en cuenta de que los callejones muy chiquitos, estos son callejones de 9 metros aquí en la zona de Valle. Estos preferimos no hacer, si no tenemos callejones de 20 metros que aseguren la producción de pasto. No hacemos esto porque sabemos que a la larga terminan siendo sombreados y entonces tuvimos menor producción forestal porque no plantamos en esos líneos y menor producción forrajera porque se sombreó todo. No plantamos 3 líneos porque el del medio queda más fino. Tenemos como precaución no hacer raleos muy fuertes, plantar altas densidades. Esto ya no nos pasa más, de que con un raleo muy fuerte y un viento genera quiebres de las plantas o torceduras. Tenemos grandes problemas irresueltos en el daño que ocasionan los animales en las forestaciones. Esto no sabemos, rumbeamos para el lado de suplementación mineral, rumbeamos para el lado de materia seca de las pasturas, no se sabe y bueno, tenemos que retirar los animales que empiezan a hacer ese daño. Imágenes. Eso, fíjense, los suelos colorados sobre los que trabajamos, estos suelos que antes no podíamos, son suelos de yerba mate, que es el cultivo que mayor renta tiene en nuestra zona. Esta plantación hoy ya no la estamos haciendo más. Si tenemos un suelo como este, que tiene aptitud para eucalipto, pero hoy lo estamos plantando yerba mate gracias a que tenemos el capital necesario que lo hicimos con las forestaciones. Es decir, todas las empresas de nuestro grupo cambiaron de escala gracias a las forestaciones y hoy es posible que estemos entrando en el negocio yerbatero porque tenemos algo de capital. Ahí vemos la pregunta de hoy. Priorizamos las curvas de nivel para evitar la erosión antes que el sentido del sol para la luminosidad de las plantaciones. El eucalipto tiene una gran ventaja, que podemos trabajar
como es un árbol tan alto y la copa tan alta, puede ser que en algún momento tengamos de vuelta luz y vuelva a crecer el pasto. Entonces, lo que está en verde, en amarillo es la clausura, son distintos sistemas de manejo forestal. Aquí vemos que lo que está en verde oscuro es cuando está sombreado y no tenemos producción forrajera. Entonces, en un sistema de eucalipto común en nuestra zona se ocupa con un turno de 12 años, se ocupa el 17% del turno en pastoreo, versus lo que estamos haciendo ahora, que ocupamos el 100% del turno, porque tenemos todo en pastoreo y los 2 primeros años lo aprovechamos o para generar forraje o para cosechar semilla de pasturas, o también estamos pastoreando con alambrado con piolín eléctrico, pastoreamos esos callejones de 20 metros. También tenemos sistemas que le llamamos sistemas silvopastoriles temporarios, que es pastoreamos hasta que nos quedamos sin luz, o en la fotografía que les mostré antes es pastoreamos al principio, una temporada nos quedamos sin luz y después queda con una densidad tan baja que con la copa alta vuelve a entrar la luz. Entonces tenemos 2 y 3 años de pastoreo, sobre 12 años tenemos el 42% del uso de ese potrero como ganadero. Y pasa esto, el efecto de techo bajo y techo alto. A medida que crece el eucalipto, va quedando más sombreado, y es una estrategia que uno puede usar de dejar que se sombree una temporada, porque sabe que después, a medida que vaya creciendo, puede entrar de vuelta a luz. Pero esto ocurre con 150 árboles por hectárea. En síntesis, el manejo tiene que ser bastante sencillo, con calidad genética, las configuraciones determinadas de antemano, no tratar de ir corrigiendo sobre la marcha, bajas densidades, hacer un raleo perdido para no tener que podar árboles que sean torcidos o quebrados o feos, hacer todas las podas que sean necesarias hasta la altura que vamos a vender como madera libre de nudos, nunca más porque es cara, hacer un raleo comercial o no, porque eso tiene que depender de los costos de cosecha, el costo de los caminos, y la cosecha final determinar cuándo va a ser en función al mercado. Nosotros en Argentina por ahí nos cuesta mucho ubicar una madera muy gruesa, así que tenemos que anticipar los cortes en función a la rentabilidad que estemos buscando y al apalancamiento empresarial. Con el apalancamiento empresarial lo que yo quise decir es que, no sé cómo explicarlo, pero a nosotros nos ayudó mucho no llegar al momento óptimo de corte de la forestación en cuanto a la rentabilidad, en cuanto al crecimiento, porque había un momento justo que era para vender y darle el salto a las empresas. Hay que tener en cuenta la edad del productor, las circunstancias, varios factores que tenemos que sacarlo de un análisis económico financiero muy puntual. Hay veces que las empresas necesitan un apalancamiento y justo llega con el patrimonio que fuimos ahorrando durante mucho tiempo con la forestación. Y eso ténganlo en cuenta. No dejen de pensar de que el momento para cortar una forestación es cuando más se necesita. Imágenes. Nos da mucha tranquilidad y podemos irnos de vacaciones con los silvopastoriles porque sabemos que disminuye mucho los riesgos de incendios. La manera de evaluarla siempre fue la tierra, siempre fue la hectárea como unidad de medida. Queríamos saber cuánto ganábamos por hectárea, cuánto producíamos por hectárea. En realidad, nosotros hay 4 maneras, podemos tomar como unidad de referencia: el capital circulante, los años o las cabezas de ganado, porque somos ganaderos en el fondo. Lo que nosotros hacemos hoy es expresamos todos nuestros análisis en función del capital más irrestricto que tenemos en la empresa. Lo que nos falta es lo que nosotros queremos potenciar, y en la mayoría de los casos es el capital circulante. O sea que damos mucha prioridad a cuántos pesos ganamos por cada peso que invertimos en un sistema silvopastoril o en una forestación, porque no nos interesa. Sabemos que tenemos muchas hectáreas para forestar, pero tenemos poco dinero para forestar una hectárea. Bueno, con este criterio de que la unidad sea el capital circulante, si nosotros tenemos dinero para hacer una hectárea forestal, hacemos entre 2 y 3 hectáreas de sistemas silvopastoriles que hacemos un mejor uso de ese capital, mejor ingreso vamos a tener en las 3 hectáreas o 2 hectáreas de silvopastoril que en una forestal, y hacemos planteos mucho más sencillos sin considerar todo lo que estuvimos escuchando de bienestar animal. Este es el aporte en un margen bruto, ese macán acá. ¿Si me ayuda alguien? Un sistema silvopastoril tiene dos componentes, es la madera y el ganado. Generalmente nosotros tuvimos por años que
decían, ¿para qué estamos haciendo sistemas silvopastoriles cuando la ganadería aportaba tan poquito al modelo silvopastoril? Fíjense, en los años 2007, 2008, 2009, la ganadería aportaba entre el 5, 4% del margen bruto anual. Hoy, al mejorar la ganadería y empeorar la situación de la forestación, estamos 50 y 50. Lo mismo que ocurrió en el 2010, 2011, cuando se prohibieron las exportaciones de ganadería en la Argentina y subió tanto el valor del ternero, llegó hasta $3 por kilo. Bueno, en esos momentos era donde decíamos, bueno, qué suerte que apostamos a tener los dos productos, porque de otra manera estaríamos como hoy está pasando en Argentina, que estamos con problemas de bajo precio en la madera, pero precios razonables de la ganadería. Los sistemas silvopastoriles nos dan esos dos ingresos. Y esos dos ingresos nos permiten, bueno, estas son las formas de analizar los sistemas silvopastoriles, pero nos da la posibilidad de esta, que es la mejor manera que cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo se evalúa si una persona, un productor está haciendo bien un sistema silvopastoril o no? Yo creo que es con esta curva, a través de los años, cuántas hectáreas va teniendo, que es la curva roja, cuántas hectáreas va forestando y acumulando, y cuántas cabezas de ganado tiene. Si nosotros vamos teniendo cada vez más hectáreas de forestaciones y cada vez estamos teniendo menos ganado, no estamos en un sistema silvopastoril, estamos haciendo forestaciones que reemplazan a la ganadería. Ahora, si nosotros vamos creciendo o manteniéndonos o bajando un poco la ganadería a medida que vamos teniendo más hectáreas forestales, quiere decir que algo está ocurriendo, que estamos compartiendo la hectárea, que estamos haciendo un sistema silvopastoril, y de eso se trata. Entonces, la evolución de existencias ganaderas y forestales es algo a tener en cuenta. No lo van a ver, pero el margen bruto, estas son las últimas gestiones económicas de nuestro CREA que comparamos hace poquitos días, donde casi hay campos que el 80-90% de sus ingresos provienen hoy de la actividad forestal, cuando hace 20 años atrás vivíamos solo de la ganadería. Por supuesto que nuestras conversaciones, cuando tomamos mate, son todas de ganadería. Seguimos hablando de ganadería y ganando dinero con las forestaciones. Tener dos monedas, tener la moneda de cambio del ternero y la moneda de cambio del rollo del árbol, nos permite también entrar y salir del negocio cuando sea en las mejores condiciones. Por ejemplo, hoy nosotros tendríamos que estar vendiendo nuestros terneros y plantando eucaliptos, plantando sistemas silvopastoriles, porque la relación es muy buena. Lo que no tendríamos que estar haciendo es vender eucaliptos para comprar ternero, porque el eucalipto no vale nada y el ternero está valiendo bastante. Entonces hay que estar, al tener estas dos monedas de cambio nos permite ir pegando saltos y crecer un poco más rápido que lo haríamos con cada una de las actividades independientemente. La sostenibilidad cada vez es más importante. Nosotros queremos generar puestos de trabajo, pero que tengan sentido de pertenencia, que sean capacitados, que sean gente nuestra y que ganen bien. Para eso, bueno, lo que hacemos es capacitarlos mucho. Y acá tenemos un ejemplo de una empresa CENI en el sur de Corrientes, que sobre 5.000 hectáreas, en 12 años contabilizamos la cantidad de jornales que se pagaron en un sector ganadero, 14.595 jornales, que equivalía a tener 5 personas. Cuando hicimos un sistema silvopastoril allí, en las 5.000 hectáreas, utilizamos el equivalente en jornales a 14 personas. O sea, generamos por 3 la cantidad de puestos de trabajo en esa hectárea. Y esto se ve a medida que vamos viendo todos los campos donde estamos trabajando con sistemas silvopastoriles, tienen más gente que están podando, que están plantando, que están dando vueltas. Damos bastante más trabajo. La valoración ambiental, y con esto voy terminando. Este es el símbolo de carne carbono neutro de los brasileros. Ellos proponen a través de los sistemas silvopastoriles, con el crecimiento del árbol, capturar el dióxido de carbono y que emite la vaca a través del metano, los gases de efecto invernadero de la Argentina. El 28,6% de los gases de efecto invernadero de la Argentina provienen de la ganadería ya sea a través del desmonte, a través de las emisiones de metano y a través del uso de combustibles fósiles para la ganadería. Estas son las estrategias que tienen para reducir las emisiones de metano provenientes del bovino. Mejoran la nutrición, aumento de los índices productivos, mejoramiento genético, control de enfermedades, uso de agentes mejoradores de producción. Y
Esto lo agregué yo, estrategia complementaria. Porque si ustedes se ponen a ver, todo esto es lo que nosotros estamos buscando cuando queremos ser mejores ganaderos. Entonces el metano vamos a seguir emitiendo, pero en realidad lo que vamos a mejorar es la relación de metano por kilo de vaca producida. La estrategia complementaria sería incorporar los árboles en los sistemas silvopastoriles de manera tal de que en una primera etapa, para evitar estos suelos degradados, que donde la vaca no gana nada de kilos, se preña muy poco y la pérdida de materia orgánica es máxima, lo tratamos de mejorar con pastoreos y pasturas implantadas, cambio del uso del suelo, mejoramos el sistema y ahí ya disminuimos la emisión de dióxido de carbono, producimos más kilos de carne, pero en realidad vamos a llegar a un sistema en equilibrio cuando tengamos todas las pasturas en óptimo estado. Ahí el incremento de materia orgánica del suelo ya no va a ser porque todos los suelos tienen una capacidad de saturación de materia orgánica. Entonces, a partir de ahí, de hacer la primera etapa, que es producir bien, cubrir bien los suelos, tener pastura productiva, llega la segunda etapa, que es la de incorporar, de retener mucho dióxido de carbono con los árboles. Y esta es, bueno, nuestra mejor propaganda. Acá tengo un modelo que fui midiendo a través de varios años. Empezamos plantando, cosechamos la agricultura que hicimos en el medio, fue creciendo, hicimos rollos, se fue manejando, son líneas apareadas de 20 metros por 5 metros por 3 metros entre plantas, fuimos haciendo los raleos, manejando siempre invernadas de 2 cabezas por hectárea en pasturas. Las pasturas nuestras son braquiarias brisantas, son muy productivas en la época estival. Y en invierno, cuando llegaban las heladas, los primeros años no manteníamos, aquí se nos secaba, después fue muy fácil conservar eso. Y al final hicimos el balance y vimos que en total, en todo el metano que generamos con los animales que estuvieron pastoreando en el término de los 9 años que duró el ciclo forestal de este eucalipto en silvopastoril, nos quedó un balance de 217 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea en todo el ciclo, pero en realidad fueron solo 53 porque nosotros teníamos la seguridad de que el 30% quedó fijado en muebles y en casa. El otro porcentaje se hicieron pallets, se quemó como residuo de los aserraderos. O sea que en un turno silvopastoril nosotros no solo compensamos las emisiones del ganado que estuvo pastoreando durante esos 9 años debajo de ese sistema silvopastoril, sino que arrojó un balance positivo. Esto tendría que ser la mayor propaganda desde el punto de vista ambiental de los sistemas silvopastoriles. Pero en realidad, y aquí tenemos un campo que tiene, la ganadería de este campo es carne neutra, carne de carbono neutro, pero en realidad nosotros estamos siendo muy atacados y a través de esta publicación La larga sombra del ganado que emitió la FAO en el 2006 es donde se ataca a la ganadería de ser el mayor emisor de metano, y el metano, como sabemos, se tiene que multiplicar por 25 para determinar el poder calorífico que tiene equivalente a dióxido de carbono. Entonces cada vaca que nosotros tenemos genera 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente por año. Y como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay tienen muchas cabezas de ganado por persona, nosotros somos los que más emitimos por persona, algo que no tiene mucha lógica. Y esta sería la defensa. Nosotros tenemos 3 formas de mantener las reservas de carbono. Los bosques, que no solo no hay que desmontar, sino que agregar sistemas silvopastoriles. Las reservas fósiles de petróleo, que tenemos que sustituir por la energía alternativa, y la materia orgánica, que en lo que a nosotros respecta a la ganadería tendríamos que tener mejores manejos del pastoreo. Si nosotros hacemos estas 3 cosas, estamos seguros de que vamos a conservar más carbono en el suelo. Pero la gran diferencia y lo que tenemos que salir a defender es que la ganadería no tiene gases de efecto invernadero, porque emite pero también compensa. Y la razón es esta. Quiero hacer la analogía entre una vaca y un ovillo, un automóvil y un ovillo. Este automóvil genera dióxido de carbono que sacó de una reserva que estaba fija en el petróleo, y ese dióxido de carbono salió, algo que estaba retenido salió. En cambio una vaca, sí, es cierto, emite 1 a 1,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que son los 55 kilos de metano que emite en un año. Pero ¿de dónde sale el combustible para emitir a través del eructo el metano? Sale del pasto,
nosotros tenemos que llenar ese tanque con pasto. ¿Y ese pasto de dónde saca? El combustible saca del dióxido de carbono del aire. O sea que la ganadería, si nos ponemos a pensar, no aumenta el contenido de carbono en el sistema, porque no removió ningún lugar donde estaba capturado. El novillo en un sistema ganadero como es el Uruguay, lo único que hace es recicla algo que estaba a través del crecimiento de las pasturas. Sí podemos decir, en la Argentina tenemos muchos lugares como en la zona chaqueña donde se desmonta. Ahí sí estamos para la ganadería liberando mucho dióxido de carbono, pero y también en algunos sistemas de feedlot ocupamos mucha energía fósil para la generación del maíz y la distribución de esos alimentos. Pero en una ganadería como la nuestra, nosotros sería muy cómodo para mí venir y decirle a ustedes, a través de los sistemas silvopastoriles vamos a compensar las emisiones de metano y planten todos sistemas silvopastoriles. No, nosotros vamos a plantar sistemas silvopastoriles porque aumenta también las retenciones. Pero lo primero que tenemos que saber es que la ganadería no contamina. La ganadería lo único que hace es recicla el dióxido de carbono que está en el ambiente. Y cuando hacemos los cálculos, la relación es 4,8 a 1. A través de lo que come, saca del ambiente 4,8 unidades de dióxido de carbono equivalente por cada unidad de dióxido equivalente que emite a través del eructo del metano con la fermentación entérica. Pero tampoco esto es cierto, porque esa relación no es que queda capturada en nada. Esa después la vamos perdiendo de vuelta con la descomposición de la carne, con la transpiración, con la respiración, con un montón de frecuencias. O sea que lo que nosotros hacemos es directamente circular el dióxido de carbono que está en el ambiente, con la ventaja que el metano dura 10 años en el ambiente, que es mucho más ventajoso que el dióxido de carbono. Conclusiones, para ir terminando: los sistemas silvopastoriles nos permiten complementar 2 o más actividades productivas, mejorando el uso del suelo, indiscutible, aumentan la oferta de trabajo calificados, posibilita incrementar el patrimonio de la empresa, pero para eso, vuelvo a reiterarles, requiere una excelente planificación financiera. Tenemos que saber de dónde vamos a sacar el dinero. La producción forestal debe orientarse a madera de calidad, porque es la que más vale, ya que vuelvo con el concepto de que producimos menos madera, entonces esa tiene que valer más. Tienen un papel, los árboles, un papel muy importante en el bienestar de animales, y existen posibilidades de compensar los gases de efecto invernadero emitidos con la captura del dióxido de carbono de las forestaciones, en relación 10, 12, 15 a 1. ¿Quién hace un sistema silvopastoril? ¿Quién hizo en nuestra zona? Aquel que tenía un horizonte de planificación que excedía los 10 años. El que se posicionaba ante posibles divisiones familiares, anticipaba ya una pérdida de escala productiva que podía llegar a tener, que en menor escala buscaba manejos más amigables con el ambiente, consideraba que era una manera muy fuerte de incrementar su patrimonio, conservando los pastizales naturales y minimizando el impacto de las variaciones climáticas. También aquel que tenía un programa de crecimiento y no tenía tierra donde crecer, aquel que veía que tenía que tener forestaciones con un menor riesgo de incendios, el que tenía una estructura medio pesada, muy grande y quería disminuirla, y aquel que reposicionaba sus activos, como hoy estamos viviendo en la Argentina, que bueno, gracias al que hizo ganadería, siguió con la ganadería, está en mejores situaciones que aquel que apostó solo a la forestación. Bueno, un campo ganadero sin árboles, recuerden que es medio campo. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para 2 preguntas. Les recordamos presentarse, nombre y ocupación o institución a la que pertenecen. Bueno, si no hay preguntas para Jorge, vamos a agradecerle su presentación con un pequeño presente. Gracias.